Seamos honestos, ahora mismo deberías estar estudiando o haciendo ese trabajo en vez de estar en YouTube, ¿verdad? Yo, aunque salga en este canal diciendo que soy doctor, profesor, que he escrito artículos, que soy una persona muy productiva, al fin y al cabo tengo que enfrentarme, igual que vosotros, a ponerme a hacer cosas cuando no estoy para nada motivado. Si tienes algo que hacer hoy y te sientes totalmente desmotivado, ¿qué puedes hacer? Hoy os propongo 4 estrategias, 4 puntos que podéis trabajar de manera aislada, pero que os recomiendo que lo hagáis como si fueran 4 pasos a seguir para empezar esa tarea que tenéis pendiente. El primer paso o la primera opción, siempre que podáis, es salir a dar un paseo. ¿Y por qué digo siempre que podáis? Porque os va a parecer muy contraintuitivo. Si no tengo tiempo para hacer eso, ¿por qué voy a salir a dar un paseo? Por eso mismo, nuestro cerebro se va a poner a trabajar en ese sentido, pensando que tenemos que priorizar, en vez de salir a dar un paseo, hacer la tarea que teníamos que hacer. En este caso puede ser estudiar, trabajar o terminar esa tarea. Por lo tanto, salgamos a dar ese paseo y después nos va a ayudar mediante de 3 formas diferentes a que seamos más productivos en la tarea que tenemos que hacer después. Salir a pasear para hacernos ver que tenemos una tarea pendiente y que nuestro cerebro lo procese como algo que tenemos que hacer inmediatamente. 2, porque siempre, como doctor en ciencias de la actividad física y el deporte, no me voy a cansar de decirlo, hacer deporte siempre es una buena opción para nuestra salud, tanto física como mental. Y en tercer lugar está el concepto del baño en el bosque, por así decirlo, un concepto japonés un poco más holístico, pero que bueno, también lo podéis tener en cuenta. Venga, vamos, que luego tenemos que estudiar. Va. Venga. Bien, una vez que nuestra cabeza ya está en el punto donde quiere empezar a trabajar, es decir, ya me he despejado, me he dado cuenta de lo que tengo que ponerme a hacer es centrarme y ponerme a trabajar. El segundo punto sería centrarnos en una sola tarea. Muchas veces tenemos pendientes muchas cosas para hacer y el hecho de enfrentarnos a tantas cosas, a una tarea tan larga, tan complicada, es lo que nos da realmente esa pereza, por así decirlo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es centrarnos en un solo objetivo, una sola tarea y empezar a hacer dicha tarea. Siempre debemos de evitar hacer una lista de tareas, es decir, voy a hacer esto, no, nos tenemos que centrar en una sola tarea e intentar adherirnos a esa tarea sin despistarnos o sin desviarnos a otras tareas o dejándola atrás para hacer otras tareas porque la tarea que estamos haciendo nos parece muy difícil. Pensar que si tenemos muchas tareas para hacer y queremos hacerlas todas ellas, nuestra cabeza va a estar pensando en quiero hacer esto A, pero también quiero hacer esto B, y va a estar A, B. Lo mejor es centrarnos en una cosa, en A o en B, y poner todo nuestro esfuerzo en sacar adelante esa pequeña tarea o ese pequeño proyecto para empezar a darle un poco de movimiento a toda esta tarea que queremos hacer. Y aquí vendría el tercer punto y es despejar nuestra mente, despejarlo todo, despejar nuestro escritorio y empezar desde cero. Muchas veces nos pasa que nos ponemos a trabajar y dentro de nuestra mesa o de nuestra zona de estudio tenemos un montón de distracciones como puede ser el móvil, el portátil, la tele, música, etcétera, etcétera. Por lo tanto, antes de ponernos a trabajar, lo que deberíamos hacer, lo que debemos hacer siempre para encontrar esa motivación es despejar toda nuestra mesa, ordenarla, poner fuera de nuestra vista el móvil, a poder ser el ordenador, todas esas distracciones como puede ser YouTube, como puede ser Facebook, como puede ser Twitter, Instagram, no lo sé, mensajes, el WhatsApp, ponerlo todo a un lado y centrarnos en esa primera tarea que tenemos que sacar adelante como hemos visto en el punto anterior. Y el cuarto punto o el cuarto paso en este proceso puede que sea el más interesante y el punto como más novedoso para vosotros y vosotras, y es que tenemos que empezar por aquellas cosas en la tarea que nos hemos propuesto, aquellas cosas que nos cuesten nuestro mínimo esfuerzo, es decir, para empezar a rodar, a estudiar, a escribir, a hacer ese proyecto que tenemos que hacer hoy pero que estamos totalmente desmotivados. Empecemos por las cosas más sencillas, es decir, lo que tengo en la cabeza, si tengo que escribir algo, no voy a intentar hacerlo perfecto. ¿Cuál es muchas veces nuestro problema con este tipo de situaciones? Que nos encontramos totalmente desmotivados porque vemos que la tarea que tenemos delante mentalmente es muy difícil, es muy cansada, es muy tediosa, por así decirlo, y nos da miedo enfrentarnos a esa tarea y queremos dejarla, lo vamos dejando para el final del día, y al día siguiente me digo, no, voy a empezar a hacerlo
si total solo tengo que hacer esto y esto. No, lo que tenemos que hacer es, lo que hemos dicho, centrarnos en esa tarea y empezar por las cosas muy sencillas. Si es escribir algo, si tengo que escribir algo, voy a empezar por lo que tengo en la cabeza. Muchas veces pensamos que tenemos que hacerlo desde el principio perfecto y no es así. Tenemos que empezar y luego ya lo perfeccionaremos. Voy a ir escribiendo, voy a empezar a estudiar esta parte más sencilla, o voy a estudiar de la manera más sencilla, que es haciendo active recall al principio. Voy a escribir lo que sé de este tema y después ya empezaré a hacer el esfuerzo de verdad, es decir, a perfeccionar lo que he escrito, a quedarme con datos más concretos si estoy estudiando, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el cuarto paso es empezar por aquellas cosas que nos son más sencillas. Si analizamos la motivación, el libro de la motivación es un mito, nos dice que la motivación no es algo que necesitemos para empezar esa tarea, y esto lo uno con empezar con las cosas más sencillas, sino empezar la propia tarea, avanzar en dicha tarea, ver cómo progresamos en esa tarea, es lo que nos va a retroalimentar y es lo que va a traer esa motivación intrínseca que luego vamos a tener para continuar con dicha tarea. Por lo tanto, empecemos por lo fácil, iremos avanzando a lo difícil y cuando vayamos viendo ese progreso vamos a ir aumentando nuestra motivación y va a ir aumentando nuestra motivación en el tiempo. Este libro nos dice que para empezar las cosas no tenemos que estar motivados, simplemente tenemos que empezarlas. Entonces este cuarto punto tiene esos dos factores. Por un lado, empezar por lo sencillo e ir avanzando hacia lo difícil, y por otro lado, que según vayamos avanzando vamos a ir encontrando esa motivación para terminar el proyecto que tenemos para hacer hoy, todo lo que tenemos que estudiar para hacer hoy, etcétera, etcétera. A modo de resumen, el primer paso que os propongo es salir a pasear siempre que podáis. Esto va a hacer que vuestro cerebro diga a pasear, pero si tengo que hacer todo este proyecto, eso es lo que queremos, empezar a ver cuáles son nuestras prioridades. En segundo lugar sería de ese proyecto, de ese estudio que tengo que hacer, elegir una sola y centrarme en ella. El tercer punto sería despejar mi mente, despejar mi mesa, porque al final el entorno nos va a ayudar mucho, y así lo dicen los estudios científicos, a centrarnos en ese tema, y vamos a estar mucho más tiempo, cuantitativamente y cualitativamente, en ese tema, que si tenemos distracciones. Y en cuarto lugar, empezar por las cosas que nos sean más fáciles, más llevaderas, y que después vendrá la motivación y después iremos yendo hacia esas cosas más difíciles. Y así es como en un día podéis sacar adelante esos proyectos, podéis empezar, podéis salir de esa pereza que tenemos muchas veces para empezar a hacer cosas. No pasa nada, no os preocupéis, el procrastinar es algo muy común en el ser humano, nos pasa a todos muchas veces además, pero tenemos que tener esas estrategias bien claras si queremos vencer a esa pereza y empezar esas cosas que tenemos pendientes. Por lo tanto, si os ha ayudado este vídeo, por favor suscribiros, porque así me ayudáis a mí también. Ánimo, un saludo y nos vemos.